Dios bendiga a todos, a todos, a todos sobre la faz de la tierra. Dios bendiga a todo aquel que nos está viendo. Reciba grandes bendiciones de lo alto. Ahora vamos a estar predicando, mis hermanos, sobre el temor. En estos tiempos, mis hermanos, desgraciadamente mucha gente ha perdido el temor de Dios. Tanto que las iglesias están desoladas y las que están llenas, ¿verdad?, llenas de gente adúltera y de gente fornicaria. No estoy hablando exactamente del sexo, pero hay muchos que sí están en las iglesias y están teniendo sexo ilícito, sexo de inmoralidad, la producción perfecta. Otro dirá, pero yo no estoy adulterando, qué bueno. Yo no estoy fornicando, qué bueno. Pero muchos prefieren, idolatran sus trabajos, y por sus trabajos no vienen a la iglesia. Otros idolatran sus casas, idolatran cosas vanas. Y la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Así que todo aquel que está en la avaricia está idolatrando. Y todo aquel que dice soy hijo de Dios y está idolatrando, está fornicando y está adulterando contra ese Dios creador. Por eso digo que las iglesias están llenas de adúlteros y de fornicarios. Y esto me ha inducido a predicar sobre el temor de Dios. ¿Qué le está pasando al pueblo? ¿Por qué se le hace tan fácil no ir a la iglesia? ¿Por qué se le hace tan fácil mentir? ¿Por qué se le hace tan fácil alejarse de Dios? Han perdido su amor, han perdido el temor. Así los invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias. Abran sus Biblias, mis hermanos. Vamos a estar leyendo el libro de los Hebreos. Y para eso les pido que se vayan a Hebreos 12, mis hermanos. ¿Sí le puedes bajar más bajito ahí? Porque aquí me mueven las hojas. Gracias. Aquí, mis hermanos, en Hebreos 12, en el rojo, para que lo echen frío. En Hebreos 12, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a estar leyendo Hebreos 12, ¿verdad? Y vamos a ir al versículo, ¿verdad?, 28. Hebreos 12, 28 dice así, mis hermanos, ¿verdad? Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, ¿verdad?, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia por nuestro Dios, ¿verdad? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, mis hermanos, que debemos de tener nosotros gratitud a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Porque Él nos ha dado, mis hermanos, ese amor, esa eternidad, mis hermanos, ¿verdad? Temamos a Dios, ¿verdad? Amén. Y sigamos adelante, mis hermanos, ¿verdad?, en Él. Pero muchos han dejado de agradecerle a Dios por el llamado que les hizo a su reino. Muchos han dejado el temor y se han vuelto atrás. Tú dirás, mi hermano, pues yo siempre voy a la iglesia. No basta con decir yo siempre voy a la iglesia. Nunca va a bastar la vida espiritual. Nosotros tenemos que, mis hermanos, ir a la iglesia, servir a Dios y ver si el pastor necesita algo, o un hermano alrededor tuyo, si necesita oración, ayuda económica.
Porque tú tienes ese amor, tú tienes ese temor de Dios sobre ti. Pero si tú eres de los que van a la iglesia siempre, pero van no más por cumplir, de decir no falto a la iglesia, está bien. Pero cuando sales de la iglesia, le vuelves la espalda a Dios porque tú no le temes. Se la vuelves de la manera que muchos lo hacen, haciendo lo que no es grato para Dios, tales como: no tengo por qué orar en todo el día. ¿Para qué oro? Si ya fui a la iglesia, ya cumplí contigo, Dios, ya cumplí. No tengo por qué orar. No, mis hermanos, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que buscarlo con amor, con temblor y reverencia a todo tiempo. Si te estás bañando, cántale alabanza al Señor. Si estás llorando de tristeza, cántale alabanza al Señor. Y si estás alegre, con más razón, mi hermano. Y en el versículo, mis hermanos, del libro de los Proverbios, del libro de los Proverbios, capítulo 8 y al 13, vamos a ver qué nos dice el Señor, mis hermanos. Proverbios 8. Vamos a ver. Amén. Déjenme, voy yo también a Proverbios 8. En el libro de los Proverbios, capítulo 8 y versículo 13, dice de esta manera, mis hermanos. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Igual como empezamos, mi hermano, desde el principio, como dice el libro de los Hebreos y como les estaba diciendo, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, tenemos que aborrecer el mal. ¿Y qué es mal? Mal es todo lo que es desobedecer a Dios. La idolatría, la avaricia, eso es desobediencia a Dios. No ir a la iglesia es desobediencia a Dios. La arrogancia es desobediencia a Dios. La soberbia es desobediencia a Dios. ¿Sí me entienden? Por eso es que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Una pregunta: ¿aborreces tú el mal? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pregunto: ¿y aborreces tú el mal? Y si tu respuesta es sí, entonces, si aborreces el mal, ¿por qué te cobijas en el mal? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo detrás de la televisión? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo detrás del chisme? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo en lo que no es de Dios? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Trabaje y trabaje y trabaje los 7 días de la semana y no estás guardando ni siquiera un día para el Señor. A Dios no le agrada nada de eso. Y en el libro de los Proverbios, capítulo 1, mis hermanos, vámonos al capítulo 1. Amén. Aquí mismo en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mis hermanos, quiere decir, por eso en el principio de esta predicación les dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente se ha alejado del temor de Dios? Si así son los principios de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos esa reverencia, ese temor a ese Dios, porque el temor es el causante, mis hermanos. El temor a Dios es el causante de que nosotros seamos firmes delante de Dios. El temor a Dios es el que causa que tú lo busques, que tú le tengas reverencia, mis hermanos. Pero aquel que no le teme a Dios dice: bueno, no me está viendo el pastor, no me está viendo el hermano, voy a echar una canita al aire, estoy muy lejos, no me está viendo nadie, ahorita voy a hacer tranza, no me está viendo el pastor,
No me está viendo nadie. Pero tú sabes que el Dios de los cielos te está viendo. Tú sabes que para Él no hay nada oculto. Que si tú descendieras a la Hades, que si tú descendieras a los abismos, que si tú descendieras al seno del Padre Abraham, ahí está Él, ahí está su presencia, porque Él lo escudriña todo, Él lo mira todo. ¿A poco le tienes más miedo al pastor o a un hermano que a Dios? ¿A poco le tienes más temor al pastor o a un hermano que a Dios? El pastor no te estará viendo, pero Dios sí te está viendo. Es tiempo de que empiecemos a tenerle temor a Dios, como en aquel principio que recién que te convertiste. Recuerda que cuando tenías 2 años de convertido, no querías hacer el mal porque tenías temor a Dios, pero con el tiempo te fuiste siendo sordo, era arrogante y te fuiste alejando de Él y dejaste de tenerle temor. ¿Sabes? El que pierde el temor, pierde el amor. El que pierde el amor, pierde la salvación, pierde todo y es guiado derecho a las partes más bajas de la tierra. Entonces estábamos leyendo el capítulo 1 y versículo 7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Me faltó leer donde dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú no estás aceptando esta predicación, entonces la Biblia te califica como insensato. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es que dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo te estoy hablando sabiduría, no mía. Yo te estoy hablando sabiduría de lo alto, porque yo no sé nada que no sabes el Señor. Por lo tanto, si tú desechas esta palabra que te estoy hablando, si tú la menosprecias, no me apagues ahí ese aparatito. Sigue mirando y escucha con esos oídos que tienes. No que ser insensatos, mis hermanos. Hay que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oh, gloria a Dios. Así, mis hermanos, pasamos, ¿verdad?, a Proverbios 13:13. Proverbios 13:13, mis hermanos. Y en el libro de los Proverbios 13:13 dice de esta manera: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. En pocas palabras, mi hermano, el que menosprecia el precepto quiere decir el que menosprecia, mis hermanos, las ordenanzas, las leyes de Dios, el consejo de Dios. Aquel que rechaza las ordenanzas, aquel que rechaza las enseñanzas de Dios, aquel que rechaza las leyes de Dios, mis hermanos, está en un grave peligro, mis hermanos. Por eso es que dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello. En pocas las palabras, mis hermanos, aquel que no anda en la rectitud de su ley, aquel que no anda en la rectitud de su alabanza, déjame decirte, mis hermanos, que la Biblia dice que pereceremos. ¿Y a dónde pereceremos, hermanos? Llega un momento en que el cuerpo se le vence su fecha y el cuerpo muere, regresa a la tierra. Pero ¿qué le pasa al alma? El alma va derechito a las partes más bajas de la tierra. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y sigo leyendo, mis hermanos. Leí: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que tiene temor a Dios recibe la recompensa de lo alto. Daniel era un hombre temeroso de Dios, mis hermanos. Era tan temeroso de Dios que le amaba tanto que Daniel diariamente abría las ventanas de aquel lugar, se ponía a orar dirección a donde estaba su tierra, y él oraba a aquel Dios que él amaba. Lo hacía con reverencia, lo hacía con temor, lo hacía con amor, aceptando los preceptos de Dios.